Buenos días, queridos amigos, amigas. Qué alegría poder compartir otra mañana con ustedes. Y siempre con la palabra del Señor van a ser mañanas, días de bendición, de transformación para nuestras vidas. Vamos a empezar. He preparado un mensaje muy hermoso. Es acerca de no juzgar a las demás personas. Y para esto vamos a estar trabajando en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, a partir de los versículos 37 hasta el 42. Vaya rápidamente a su Biblia, no se olvide que la palabra del Señor es nuestro instrumento para trabajar. Vamos a ver. Dice la palabra del Señor en el versículo número 37. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con la que mides os volverán a medir. ¡Wow! Versículo 39. Y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Versículo 40. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Versículo 41. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? Ay, fuertes palabras nos dice el Señor. Versículo 42. Oh, ¿cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Vamos a ver aquí 4 cosas importantes que el Señor nos enseña en las Escrituras. Vamos a ir analizando versículo por versículo, ¿sí? Y el primero nos dice que no podemos juzgar, ¿sí? ¿Qué es el juicio? ¿Qué es un juicio? Es emitir criterios de valor, pensamientos, formas de pensar acerca de un determinado tema, de cosas o de alguna persona. Posiblemente lo vimos, lo revisamos y podemos hablar de aquello, o simplemente lo hemos escuchado de otros y a veces emitimos estos juicios de valor con desconocimiento, ¿sí? El Señor nos demanda aquí que nosotros no podemos juzgar. Y nos dice que de la misma manera con que nosotros juzgamos, seremos juzgados. Y es así, si con dureza emitimos juicios de valor contra otra persona, de la misma manera se emitirá para con nuestras vidas. Luego el Señor nos dice que no solo debemos quedarnos en no hablar de los demás, algo que desconocemos o que simplemente lastima a las demás personas porque no es lo que realmente ha sucedido. Nos dice que no podemos quedarnos en esa actitud de juicio y que tampoco podemos llegar a una actitud de condenar a la otra persona, de acuerdo a nuestra mente, a lo que pensamos o analizamos. Muchas veces nosotros emitimos criterios basados en lo que pensamos, en la abundancia de nuestro corazón, de la abundancia de lo que tenemos en nuestro interior, es de lo que va a hablar nuestra boca. Posiblemente, si vemos a un vecino que está intentando subir por su puerta o por la ventana porque se olvidó las llaves, de acuerdo a la condición que nuestro pensamiento y nuestra vida está, nosotros vamos a juzgar. Ay, ¿por qué le dejarían afuera? ¿Por qué le echarían de la casa? Y posiblemente se olvidó las llaves, ¿sí? Por eso es necesario que no condenemos a las personas. Luego el Señor nos habla acerca de algo muy importante y nos dice que perdonemos para que nosotros también seamos perdonados. Una de las cosas que nos permite no juzgar es tener la capacidad de perdonar, ¿sí? Y ahí en Mateo 6, 14, 15, la palabra del Señor nos dice que si nosotros perdonamos a los demás, también nosotros seremos perdonados, ¿sí? Y
Si no perdonamos de la misma manera, primero no tendríamos con qué cara acercarnos a pedir perdón si nosotros hemos sido duros en no perdonar. El perdonar es la puerta que nos abre para tener intimidad con Dios y también para que nosotros andemos a cuentas con nuestro prójimo. Otra de las pautas importantes que el Señor nos dice para no juzgar es que nosotros tengamos la capacidad de dar independientemente de, y nos dice que de la misma manera, a la medida que nosotros demos también recibiremos. Pero ese ya es ese regalo de bendición, porque no tenemos que dar esperando nada a cambio. A mí me llama mucho la historia y la parábola que el Señor nos expresa a través del buen samaritano. El buen samaritano no se paró cuando vio a la persona caída en desgracia, no se paró a pensar, o al menos eso las escrituras no nos revela, qué pasaría porque salía muy temprano. Debe haber por qué no salió acompañado. Solito se expone para que le roben o le maltraten. Él no se puso a cuestionarse. Él lo que hizo es acercarse a ayudar, a limpiar sus heridas. Le llevó a un lugar en donde él pueda ser cuidado, inclusive pagó para que siga siendo cuidado. ¿Se da cuenta? Entonces el dar sin mirar las actitudes o lo que pasó, lo que sucedió en el corazón de esa persona, nos va a permitir no juzgar. Otra herramienta que el Señor nos pone aquí, nos demanda y nos da el ejemplo, nos dice, ¿acaso un ciego puede guiar a otro ciego? Lo más seguro es que los dos caigan en el hoyo. Pues sí. Para que nosotros podamos hablar de algo, es necesario que nosotros podamos ser instruidos, primero adquirir un conocimiento, y habla del maestro, ¿sí? Habla de que el discípulo no puede ser mayor que su maestro, tiene que tener ese anhelo de llegar a ser como su maestro. Miren, teniendo el ejemplo de nuestro amado Salvador, dice la palabra del Señor en Efesios 5:1 que debemos ser imitadores de Jesucristo como hijos amados. Esto significa que nosotros primero tenemos que recibir un conocimiento claro de las cosas. Y el mayor conocimiento que nosotros podemos adquirir para tener un juicio con el temor de Dios es las Escrituras. Sí, como yo les decía hace rato, a veces nosotros emitimos criterios de lo que vivimos o de lo que el mundo nos demanda. En un matrimonio, posiblemente alguien le converse y usted le diga, no, si no se toleran, si ya no hay una relación de comunicación, sepárense. Pero en cambio el Señor, si vamos a las Escrituras, nos dice que no, que debemos soportarnos unos a otros, que debemos actuar con mansedumbre, con templanza, con amor, con gracia. Y esto sí cuesta hacerlo. Por eso es que tenemos que empezar por nosotros primero. Y luego el Señor, más abajo, en los versículos 41 y 42, nos habla de trabajar en nosotros primero. O sea, hay que trabajar en nuestras vidas primero, mirando nuestra vida. A veces yo suelo decir, mirando el bosque que hay en nuestros ojos, en nuestra cabeza. Tenemos un bosque metropolitano, acá en Quito hay un bosque, un lugar que se llama de esa manera, o sea, y es muy grande. A veces tenemos muchas vidas y estamos mirando la paja del otro. Nuestra conducta no es una conducta irreprensible, no es la mejor como para que nosotros podamos llamar la atención al hermano. Entonces el Señor nos manda a primero ser discípulos antes de querer ser maestros. El Señor nos manda primero a mirar nuestra conducta de vida antes de mirar la de la otra persona. Y es por ahí por donde tenemos que empezar. Ese es el mensaje que yo quería compartirles, que está en las Escrituras y que día a día a veces nosotros emitimos juicios de valor, condenamos a las personas sin darnos cuenta de cómo está nuestra propia vida. Entonces, 4 cosas importantes, ¿sí? No juzgar, no condenar, perdonar al hermano para no tener esas ganas de querer juzgar, dar sin esperar nada a cambio, sabiendo que eso va a ser de bendición
no solamente para el que recibe, sino para nuestras propias vidas. No acarriemos juicio sobre nuestra cabeza. Luego el Señor nos dice que antes de ser maestros tenemos que aprender a ser discípulos, aplicar primero la palabra, mirar cómo ha transformado Dios nuestra vida, cambiar y de ahí poder compartir, no para juzgar, sino para edificar. Y finalmente el Señor dice, no te fijes en la vida de tu hermano, del vecino, de tu esposo, de tu hijo, sin antes mirar cuál ha sido tu ejemplo, cuál ha sido tu vida. Entonces ahí ni siquiera vamos a tener cara para juzgar, sino más bien para bendecir y con gracia mirar a nuestro hermano y poderlo levantar. Amén. Yo espero que haya sido de gran bendición este mensaje. Espero que sus vidas sigan siendo edificadas con la palabra del Señor. Les mando un abrazo fuerte, que tengan un excelente día y que Dios siga transformando nuestros corazones y nuestras vidas. Chao chicos, los amamos mucho. Bendiciones.